Muy buenos días, que la bendición del cielo sea con todos y con todas. Estamos felices de mirarles en una ocasión más. En esta ocasión, en continuación de la serie La humanidad del Salvador, bajo el encabezado Mas me preparaste cuerpo. El texto en el que, o del que se desprende nuestra frase, mas me preparaste cuerpo, lo encontramos en Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 5. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, según la Reina Valera revisada del 60. Es mi propósito en esta ocasión responder a la siguiente pregunta. El hecho de que el cuerpo asumido por nuestro Salvador en ocasión de su encarnación haya sido preparado por Dios, según nos indica el texto leído, significa que era un cuerpo distinto al de los demás seres humanos de la época, seres humanos caídos con naturaleza pecaminosa. La razón por la cual intentar contestar esta pregunta estriba en que, aunque nunca antes, por lo menos de mi parte, había escuchado ese argumento por parte de los defensores de una humanidad para Cristo distinta a la nuestra, una humanidad no caída en cuanto a naturaleza pecaminosa se refiere. Recientemente estuve mirando una exposición utilizando dicho argumento. Me refiero al instructor Hugo Ortiz. En su serie de estudios titulada Estudios de Profundización Bíblica. En la serie específica La humanidad de Jesucristo, bajo el tema La encarnación del Verbo. El propósito de mi exposición en esta ocasión, como ya se mencionó, es evaluar bíblicamente la validez de dicho argumento. Es decir, el hecho de que el cuerpo de Cristo fue preparado por Dios no puede significar otra cosa que era un cuerpo de naturaleza humana no caída, exento de la naturaleza pecaminosa que caracteriza a todo ser humano caído. Ese es el argumento que mencionamos. ¿Es esto así? ¿Apoya la palabra de Dios esta conclusión? ¿O me preparaste cuerpo quiere decir otra cosa? Les adelanto que me propongo demostrar modestamente, con todo respeto al expositor mencionado y en total apertura de mente a que dicho expositor o alguno otro que lo tenga bien refute bíblicamente lo que aquí vamos a exponer. Que tal conclusión no es bíblica, no cuenta con ningún elemento hermenéutico sólido que pueda sostener esa interpretación.
Intentaré demostrar que esa interpretación es antojadiza y privada y que carece de fundamento en las Sagradas Escrituras. Iniciemos nuestro estudio tomando en cuenta algo muy importante para asegurar o garantizar su correcta interpretación y comprensión. Y es el hecho de que la frase en estudio, "me preparaste cuerpo", es parte de una porción bíblica del Antiguo Testamento, citada por un escritor del Nuevo Testamento, en este caso el apóstol Pablo. Creemos con toda certeza y creemos que hay suficiente evidencia de que el autor de la epístola a los Hebreos es Pablo, aun cuando muchos no aceptan esto. Bien, ¿y eso en qué nos ayuda? Lo último mencionado. En mucho. Veamos. El texto completo dice así. Hebreos 10, 5 al 7, de la Reina Valera revisada del 60. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está tomado, esta declaración del apóstol, está tomada del Salmo 40, 6 al 8, que dice así. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Igual, tomado de la Reina Valera revisada del 60. Ahora bien, seguramente ustedes estarán preguntándose, ¿y dónde está en este salmo la frase "y me preparaste cuerpo?", que aparece citada en Hebreos? Y la respuesta es, no, no está. ¿Qué pasó aquí? Citó mal el apóstol. Añadió algo al salmo en su referencia. Sí y no. Veamos en primer lugar por qué no. Y si lo hubiese hecho, tampoco habría ningún problema, porque lo guiaba el mismo espíritu de profecía que guió al salmista. Pero no hay aquí ningún elemento nuevo añadido por Pablo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué cita Pablo el apóstol una frase que no está en el Salmo? Que es precisamente nuestra frase en estudio. ¿Cuál? Y me preparaste cuerpo. Acerquémonos un poco más a esto y lo comprenderemos. Resulta que Pablo cita en esta ocasión no del texto hebreo, sino de la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo del texto hebreo al griego. Para beneficio de alguna persona que esté mirando esta exposición y nunca antes se haya relacionado con materia bíblica, es de alguna importancia decir que la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. El Antiguo Testamento, que abarca desde el libro de Génesis hasta el de Malaquías, en hebreo, y unas pocas porciones en arameo. Mientras que el Nuevo Testamento, que abarca desde el Evangelio según Mateo hasta el Apocalipsis de Juan, en griego, y algunas frases o palabras pocas en arameo. Ahora bien, la Biblia en general ha sido traducida a diferentes idiomas, y la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento a otro idioma es el documento que se conoce como la Septuaginta, y el idioma al que se tradujo fue al griego.
Se le llama Septuaginta porque esa palabra deriva del término 70 y se cree que fue traducida por 70 personas. Por lo menos eso es lo que se desprende de la tradición en el contexto de traducción bíblica del Antiguo Testamento. La Septuaginta es representada en los documentos, libros y demás con las letras L, X, X. Así lo van a encontrar, significando, como todos podemos saber en números romanos, 70. Bien, de este documento es que el apóstol Pablo citó nuestro texto en estudio. Es decir, Pablo citó el Salmo 46 al 8, no del texto hebreo, sino de la Septuaginta, que es donde está la frase, mas me preparaste cuerpo. En el texto hebreo no aparece esta frase. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Es válido que Pablo utilice una frase que aparece en la Septuaginta, pero no en el texto hebreo. ¿Me van siguiendo lo que estamos queriendo encontrar aquí? Sí es válido. ¿Por qué? Porque Pablo, como escritor inspirado, está autorizado para emplear en su escrito lo que el Espíritu Santo le diera que escribiera. ¿Estamos claros en eso? Nadie le dice al Espíritu Santo de dónde tomar material y de dónde no. Eso es prerrogativa de él. Por otro lado, esta situación no respalda la idea de algunos de que en forma general la Septuaginta sea una versión totalmente fiel al texto hebreo. Cuidado, no es así. Hay estudios que evidencian que no es así. Pero en este caso específico, como en algunos otros, al emplear esta frase, un escritor inspirado, ella es por 100% válida. Comuniqué el punto. 100% válido que Pablo utilizara una frase de la Septuaginta, aunque no estaba en el texto hebreo, que fue una interpretación que dieron los estudiosos de ese salmo, al salmo, pero Pablo la cita. A partir del momento en que Pablo la cita de la Septuaginta, se vuelve una declaración inspirada. No cuando se interpretó allá, sino a partir del momento en que Pablo la da. ¿Ok? Ahora es una declaración inspirada. ¿Estamos? Sí. Pablo sin duda tenía conocimiento de ambos textos, el hebreo y la Septuaginta, aunque algunos pretenden hacernos creer que no, que solo conocía la Septuaginta. No era así. Conocía los dos. Y en este caso eligió el de la Septuaginta. Siendo que este estudio no es una exégesis de esta sección del Salmo 40, sino tan solo un muy breve análisis del significado de la frase, mas me preparaste cuerpo. Y más bien es de la palabra preparaste. ¿Ok? Cuerpo lo tocamos aquí, pero no mucho. Más es la palabra preparaste. Entonces, no trataremos aquí lo alusivo al por qué la diferencia entre el texto hebreo y la Septuaginta en este caso, pues eso corresponde a otro estudio. Ahora bien, siendo que la frase es empleada por un escritor inspirado, ¿qué frase? Más me preparaste cuerpo. Para efecto de nuestro estudio es suficiente para aceptarla como 100% válida, inspirada. ¿Estamos de acuerdo en eso? La pregunta entonces es, ¿qué es lo que significa? En primer lugar, es importante establecer aquí que la frase es referencia a la encarnación de Cristo. De eso no hay duda. Esta frase sugiere a nuestro autor, Pablo, la encarnación del Hijo de Dios. Y todo el pasaje del Salmo 40 se entiende como que él habla, Cristo, entrando en el mundo. Su encarnación misma se ve como un acto de sumisión a la voluntad de Dios
y como tal, una anticipación de su sumisión suprema a esa voluntad en la muerte, en la cruz. Es una alusión a la venida de Cristo en forma humana. Esta entrada en el mundo que se menciona en el texto fue la manifestación de Cristo en la carne, porque cuando se vistió de la naturaleza humana para ser el redentor del mundo, y cuando apareció a los hombres, se dice que entró en el mundo, como también en otra parte se afirma que descendió del cielo. Es decir, el Espíritu Santo, aquí autoriza y consagra en este texto específico esta traducción en su aplicación mesiánica. Y vislumbraremos así la maravillosa preparación del cuerpo del Dios hombre por el misterio de la encarnación. Siendo ese medio el sagrado instrumento para llevar a cabo todos los designios de Dios para la redención del hombre y la preparación de un pueblo verdaderamente santo y sumiso a su voluntad. El Salmo se refiere, por supuesto, a Jesucristo. En esta promesa mesiánica vemos que Dios le dice a la gente claramente que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado. Solo un cuerpo humano podía dar satisfacción por el pecado. Esta frase, mas me preparaste cuerpo, en labios de Jesús nuestro Señor, lo que quiere decir es que en el acto de venir al mundo como Redentor, Cristo le dice al Padre: los presentes sacrificios no te agradan y me has adecuado a mí para hacer un sacrificio mejor. El Hijo se encarnó con un propósito redentor. Así que la frase en estudio es una alusión directa a la encarnación de nuestro Señor. Eso debemos tenerlo claro. Con esto claro, la pregunta sigue pendiente. ¿Qué clase de cuerpo fue el que Dios preparó para Cristo? Volviendo al argumento original del expositor mencionado al inicio de este estudio, no olvidando que esta exposición hace las veces de una respuesta a ese argumento. ¿Qué es cuál? Que como ese cuerpo fue preparado por Dios mismo, eso es suficiente evidencia para concluir que dicho cuerpo no tenía ninguna relación con naturaleza humana caída, pecaminosa, como la de todo ser humano caído. ¿Captamos bien el argumento de este expositor mencionado? Ahora, ¿es esto así? ¿Puede sostenerse esa conclusión basándose únicamente en las Sagradas Escrituras? Veamos. Les invito a introducirnos en la búsqueda del verdadero significado de esta frase, precisamente poniendo sobre la mesa para ser analizada la palabra o el término que es utilizado en el argumento ya mencionado como la palabra clave para llegar a esa conclusión que el expositor defiende. ¿Cuál es esa palabra? Preparaste. Mas me preparaste. Tú, Dios, me preparaste. Y el argumento usado es que como fue Dios mismo quien preparó ese cuerpo, como el elemento central en el plan de la salvación, dicho cuerpo no podía incluir naturaleza pecaminosa. Quiero saber si estamos bien claros en el argumento. ¿Sí? ¿Cómo llegar a la verdad sobre esto? No es nada complicado, para nada. Si tan solo nos sujetamos a los más rudimentarios principios hermenéuticos bíblicos, haciendo uso de ellos en la forma más sana y con mente abierta, sin preconceptos que estorben la sana interpretación. ¿Qué principios están involucrados aquí? Entre otros, por lo menos 3, que en este caso específico resultan cruciales. Número 1.
el idioma original en el que está escrito el vocablo. ¿Cuál vocablo? Preparaste. 2. El uso de ese vocablo en esa lengua en la Septuaginta, que es donde está la frase. 3. El uso de ese vocablo en el Nuevo Testamento griego, en otros textos, aparte de Hebreos 10:5. Iniciemos entonces con lo primero. El vocablo preparaste, ¿en qué idioma está y cuál es su significado? Ya tenemos, por lo visto anteriormente, que este término es un vocablo griego, porque es tomado de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. El término en sí es catertizo. Catertizo es el vocablo griego 2675 de los números Strong. ¿Cuál es su significado? Les doy los significados que dan diferentes diccionarios, léxicos griegos. Arreglar, remendar, restaurar, completar, perfeccionar, equipar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir y otros significados afines. Noten que siempre está el elemento restaurar algo a su plenitud, ¿okay? Hasta que quede completamente bien. Eso es lo que está detrás del término. Otro significado de otro léxico, poner de nuevo en orden. Tómenlo en cuenta porque es muy importante. Poner de nuevo en orden. Ese es el significado de qué término. Catertizo. ¿Okay? Este sentido del vocablo, este último, poner de nuevo en orden, es de mucha importancia porque la pregunta que surge aquí es, ¿para qué poner en orden lo que es perfecto? ¿Me captan? Inmaculado, lo que no tiene naturaleza pecaminosa. Bueno, mantengan allí la pregunta, ya en su momento la analizaremos un poco. 2. El uso de ese vocablo, catertizo, en la lengua griega, en la Septuaginta, de donde fue tomado por el apóstol Pablo. Veamos algunos ejemplos que arrojan mucha luz sobre su significado. El uso del término catertizo en la Septuaginta. Éxodo 15:17. Éxodo 15:17. Dice, hablando del pueblo de Israel, tú los introducirás, Dios, ¿no? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has, y ahí está el término, preparado, oh Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Qué monte es este? Donde Dios haría su morada. El monte de tu heredad no era probablemente el país de colinas de Canaán, como se ve en Deuteronomio 3:25. A diferencia de lo sostenido por algunos comentadores, sino más bien el monte que el Señor había elegido para un santuario, como puede leerse en Salmo 78:54. Y había escogido como su lugar de morada. El establecimiento de Israel en esta montaña no significa su entrada en la tierra prometida, sino el establecimiento del pueblo de Dios en la casa de Jehová, como puede verse en Salmo 92:13, en el santuario futuro a construir en aquel entonces.
Allí el Señor establecería una comunión más perfecta con su pueblo, y allí este demostraría ser la posesión especial de Dios, sirviéndole y ofreciendo sus sacrificios. Es decir, Dios pondría su santuario entre su pueblo y moraría con ellos en gloria. Ahora bien, ¿qué es lo que es preparado aquí? El lugar donde se establecería el santuario para morada de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por quién es preparado ese monte donde se establecería el santuario? Según el texto, por Dios mismo. Dice, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Este lugar lo preparó Dios. Entonces, por el hecho de que el lugar donde se establecería el santuario para morada de Dios, por el hecho de que ese lugar fue preparado por Dios, significa que ese monte era inmaculado en su naturaleza. Es así. Sería un lugar en la tierra distinto en naturaleza al resto del planeta. Esto por haber sido Dios mismo quien preparara el lugar. La respuesta obvia es no. Preparar significa otra cosa. De paso, el empleo de catertizo aquí es de mucha importancia para efectos de la comprensión de su significado en Hebreos 10:5. ¿Por qué? Porque lo que es preparado aquí, en Éxodo 15:17, es el lugar donde se establecería el santuario para morada de Dios. Y precisamente el santuario es un tipo de Cristo, como santuario para morada de Dios. Es por eso que cuando leemos en relación al tabernáculo del desierto, en Éxodo 25:8, se lee, y harán un santuario para mí. ¿Y qué cosa? Habitaré en medio de ellos. Reina Valera 60. Lo que se está tipificando aquí no es otra cosa que la encarnación de Cristo en un cuerpo humano como el lugar donde Dios luego habitaría en su plenitud y gloria. Por eso es que leemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fue en ese cuerpo precisamente en el que Dios habitaba en su plenitud. Según Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. Y es por eso que el término que se empleó aquí en Juan 1:14 para habitó entre nosotros es el vocablo griego que significa poner su tienda. Un recordatorio del tabernáculo en el desierto, de Éxodo 25:8 y 9. Por lo que bien se podría traducir tabernaculó. Por otra parte, la gloria de Jesús que vieron los discípulos recuerda la gloria de la Shekinah en el tabernáculo, según Éxodo 40, 34 y 35. Y aún más sorprendente es el hecho de que en hebreo el verbo habitar, shakam, proviene de la misma raíz que la palabra Shekinah, que designa la presencia gloriosa del Señor en el santuario. La gloria y la tienda son una sola en el pensamiento hebreo. Esta alusión al santuario del Antiguo Testamento explica la gracia en lugar de la gracia. Harim anti haritos. Gracia sobre gracia, del versículo 16 de Juan 1. El santuario del Antiguo Testamento era una fuente maravillosa de gracia y bendición. Pero cuando la palabra se hizo carne, el santuario del Antiguo Testamento fue eclipsado por una fuente aún mayor de bendición. Jesús era una revelación de Dios mejor aún de lo que fue el santuario, porque en Jesús Dios habitó directamente en carne humana y nosotros pudimos
ver lo que estaba oculto tras el velo. Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la próxima sección.